y les damos como siempre la bienvenida a este ejercicio soberano de informar al pueblo de México de las labores que hace esta honorable Cámara de Diputados. Por supuesto, agradecer como siempre a la mejor fuente que tiene este país, que es la del Congreso y la de la Cámara de Diputados, y agradecerle al doctor Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario, la oportunidad que nos da para tener este espacio de comunicación franco, directo, con todas y con todos ustedes. El día de hoy tenemos una agenda coyuntural. Me ha pedido el doctor que le entremos a los temas de coyuntura. Ustedes saben que hubo la presentación de la reforma o de las reformas electorales, una constitucional, otra las leyes orgánicas, y la creación de esta comisión, que también es un tema muy interesante. En consecuencia, le voy a pedir al doctor Ricardo Monreal que inicie con la conducción para que empiecen con las preguntas y respuestas, si está de acuerdo, directo, sin hacer una presentación, para entrar con la agenda de coyuntura. Tenemos ya las preguntas y respuestas, las preguntas formuladas, ¿verdad? Sí, vamos a comenzar con Fernando Camacho de La Jornada. ¿Dónde anda Fer? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal, diputado? Buenas tardes. Yo quería preguntar al diputado Monreal en particular, si nos puede explicar un poquito mejor a propósito de esta iniciativa para fijar una nueva causal de nulidad cuando se acredita intervención extranjera. Si nos puede contar un poquito más, coordinador, de qué va, porque veo que son dos documentos, ¿no? Sí. Por separado. Entonces, si nos puede contar un poquito más sobre eso, sería la primera pregunta. Sí, Fernando. Bueno, primero también, aunque es a destiempo, felicidades, Fer, de ayer tu cumpleaños. No, ya lo vi. Sí, ya lo sé, te veo estragado esta mañana, pero ya me dijeron que hubo todo, fiesta. Felicidades. Apenas vienen en vivo. Fernando, es una iniciativa que estuve trabajando en las últimas horas, aunque ya traía la idea, porque en varios países del mundo ha habido intervenciones muy directas de países extranjeros en elecciones. Y ahora se establece la posibilidad de que, en la iniciativa, de que cuando haya intervención de algún país extranjero, sea vía organizaciones, voceros, personas morales o personas físicas, demostrable, se pueda anular la elección. Se amplía el catálogo de supuestos jurídicos para la nulidad de una elección. Actualmente hay 3 supuestos. Uno de ellos es que se exceda del 5% del financiamiento, que exista violencia en las casillas, que haya también dinero ilícito, se demuestre que es dinero ilícito, ya sea incluso de entidades públicas o de entidades privadas o ilegales. Y ahora lo que yo estoy intentando hacer es que la Constitución prevenga y sancione el que un gobierno extranjero o una institución, aunque no sea gobierno, pero que sea física o moral, y que intervenga en una elección y se demuestre, pueda anularse la elección. Estamos hablando del 27, donde solo habrá elecciones para diputados federales, presidentes y gobernadores, alcaldes, pero en la presidencial se amplía
en el caso de que existiera. Pongo ejemplos de Ucrania y Rumania, creo, en la iniciativa. Y son dos iniciativas, Fernando, por una razón, por técnica legislativa. Es decir, primero es el 41 constitucional, el que da el marco general para el sistema de nulidades. Y después del marco constitucional tiene que haber correspondencia en la ley del sistema de medios y en la ley del COFIPE. Entonces, tiene que esta misma disposición trasladarse de manera más amplia, regularse en las leyes ordinarias correspondientes. Por eso es que se trata de dos iniciativas, pero quiero facilitar las cosas y preparé un documento para todo aquel que quiera. Estas son las tres causales, Fernando. Actualmente, no sé si tienen. Actualmente, Fernando, estas son las tres causales que se prevén en el artículo 41 de la Constitución. Uno, que se excede el gasto de campaña en un 5% del monto autorizado. Ya saben ustedes que el INE fija el gasto y el costo de campaña, el límite. Dos, que se compromete en la cultura informativa a tiempos de radio fuera de los supuestos previstos en la ley. Y tres, que se reciban o utilicen recursos de procedencia. Entonces aquí se agregaría un inciso D. Ahora, les quiero facilitar las cosas en toda la reforma, porque toda tiene que ver con la materia electoral. Y les preparé un documento, no sé si lo podemos iniciar, un documento explicativo de los 7 artículos para mejor comprensión, de los 7 artículos que contiene la modificación presidencial. Dejen ver el índice. Estos 7 temas que contempla la iniciativa presidencial de la Presidenta de la República, que ayer anunciamos y que la Presidenta ayer entregó en la Cámara de Diputados. Esto es el contenido del documento que les puedo proporcionar si lo desean, solo para efecto de una explicación mayor. Pongan el 1, por ejemplo, en el calendario electoral establezco y digo en qué consiste, cuáles son los artículos que se modifican y en qué consiste el nuevo calendario que por un lado aplaza la segunda elección judicial al 2028, porque había dudas incluso por una disposición en el 35, me la preguntaron varios, que si no implicaba que estaba considerándose el 27 hacerse la revocación de mandato, y no es así. A lo mejor nos falta claridad en la redacción, pero por eso aquí les pongo esto: la segunda elección judicial es al 2028 y permitiendo la posibilidad de la revocación de mandato junto con las elecciones ordinarias. Entonces, la coincidencia en el 2027 no es solo en las dos elecciones. Les explico cada uno de los temas. Pueden ver los otros temas del índice, por favor. Y este documento lo pueden tener para explicación más rápida. Los otros temas, por ejemplo, esta es la propuesta, en qué consiste cada una. Es trasladar la segunda ronda de renovación al 28, continúen, y los cargos. Esa es la fecha, por ejemplo. Este es muy importante, Fernando. Les adelanto por alguna pregunta, pero les adelanto esto porque es muy importante, que me lo han preguntado en varios lugares. Los magistrados, miren, se desplaza del 27 al 28, que quede muy claro. Pero este es muy importante porque los magistrados y magistradas en funciones van a permanecer hasta el 28. La Constitución decía que hasta el 27
porque el 27 había la renovación, solo calificaban y ya el 27 había nuevos magistrados electorales. Hoy se prorrogan hasta el 28. Aquí hay una gran discusión porque hay incluso partidos que sostienen que no deberían continuar los magistrados, que ya van 3 veces que se prorroga su mandato. Por ejemplo, MC sostiene que podrían ser de las salas regionales los decanos que sustituyeran a quienes cumplen el 27. Sin embargo, la propuesta está así: la prórroga de vencimiento de los magistrados electorales, que son creo 4 los que concluirían el 27. Luego también hay una gran discusión sobre las entidades federativas, que se homologa a la forma y el proceso, y luego cómo van a concluir la elección del 28. Entonces, siguiente, este es muy fácil de comprender, ayer lo concluimos por la noche. Entonces, continúe, entonces se los podemos dar, Fernando, si alguien lo quiere. Es un documento, aquí está la convocatoria y las etapas del proceso, para que sea más fácil de entender. ¿Se los puedes mandar, Ana, o alguna de la gente que me ayuda, medios? También aquí está la reducción, esperen. La reducción de candidaturas, la simplificación y el blindaje del voto, el principio de paridad de género. ¿En qué consiste? Este es otro de los elementos que contiene la iniciativa presidencial. Continúen. Adelante. Organización territorial. Recuerden que no solo ahora va a ser por circuito, sino que se desagrega geográficamente y se divide o se subdividen los circuitos en unidades territoriales, reducción de candidaturas por boleta y mayor proximidad ciudadana. Eso es el propósito que se persigue. La que sigue. La otra lámina, por favor. La organización del INE a partir de la reforma. ¿En qué consisten? Y cómo se distribuye todo el proceso de asignación del INE a las funciones. La que sigue, el fortalecimiento de la función judicial, y menciono cada artículo que se está proponiendo modificar. El que sigue, una obligación de renuncia previa, también lo establece el 98 constitucional. El que sigue, la creación de secciones de la Suprema Corte. Es otra de las preguntas que me han hecho bastante, y me han preguntado que si no sustituye a las viejas salas que se organizaba la Corte, y les digo que por organización del trabajo se les llama secciones, pero tiene una aproximación con las anteriores salas para el trabajo del Pleno y áreas auxiliares. Ahí lo explico en sentido positivo. Son secciones para resolver asuntos de trámite, lo que permite que el Pleno se concentre en temas de fondo y en criterios obligatorios. Se pretende agilizar la resolución de expedientes sin afectar la validez en la impartición de las decisiones adoptadas. La que sigue. Los principios de transparencia y máxima publicidad se incorporan en el 94. La que sigue. Las cargas de trabajo y la capacidad institucional para atender con mayor rapidez y especialización los asuntos que le son planteados. Luego viene un tema de las elecciones, adelante, que se homologan, las elecciones locales con la federal. Adelante es modificación al 116 constitucional, y luego reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que fue lo que hoy planteó
Luisa Alcalde por la mañana, en donde se propone la creación de una comisión de verificación de integridad de candidaturas dependiente del INE, integrada por 5 consejeros electorales, y es un vínculo entre los partidos y van a tener acceso a la información de CNI, Fiscalía General de la República, UIF, Comisión Nacional Bancaria, sobre la existencia de información que permita establecer un posible riesgo razonable de vínculos con la delincuencia. Es una medida preventiva para que no se cuelen perfiles que sean susceptibles de este riesgo razonable, y será juicio del partido si, una vez que obtiene la información de personas con riesgos razonables, siguen persistiendo los partidos en postularlos. Es por eso voluntario. Esa es la que hoy presentó Luisa María Alcalde. La que sigue, es la otra, bueno, es la comisión. Adelante. Todo esto se los puedo entregar. Adelante. Y la nueva causa de nulidad, lo que me preguntabas, Fernando, que aproveché todo para darles una explicación general y ahorrarles el tiempo que de ustedes es muy valioso, más que el nuestro. Este es el tema de la nueva causal de nulidad. Se modifica el 41 constitucional y también se modifica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la nueva causal de nulidad electoral en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. La que sigue. Entonces es esto lo que estamos planteando en términos muy generales. Tengo este documento y tengo un documento más profundo, de mayor contenido. Esta es una breve presentación. Estos temas que nos mostró al final serían los que se discutirían en el periodo extraordinario, todo eso. Sí, todos. Okay, nada más 2 preguntas por último, coordinador. La necesidad de enviar esta de la nulidad por intervención extranjera viene a propósito de las declaraciones de Donald Trump, es decir, el principal riesgo de intervención considera que viene de Estados Unidos. Esa sería la primera. Y con respecto a la Comisión de Verificación de Integridad, por ejemplo, el PAN ya dijo que eso es una forma de alguna manera implícita de admitir el nivel de intromisión o de poder que tienen los grupos del crimen organizado en las elecciones. ¿Qué piensa a propósito de eso? Que Gracias. Deberían la oposición votarlas en favor, porque ellos han insistido bastante en que no se permita que personas vinculadas al crimen participen en elecciones. Y hoy que hemos presentado estas propuestas de reforma a la Constitución y a la ley, deberían acompañarlas, porque está en ese sentido de no permitir que perfiles con antecedentes o con riesgos razonables puedan colarse a una elección de presidentes municipales, de gobernadores, de diputados, de senadores y hasta de presidente de la República. Deberían acompañar estas reformas que estamos presentando tanto la presidenta de la República como un servidor. ¿Y los Estados Unidos, por último? Sí, tiene que ver con todo. En la exposición de motivos que yo presenté, hasta hace una hora estaba apenas presentándola, menciono casos y que cada vez son más frecuentes en el mundo de intervención directa de gobiernos extranjeros, y es una forma de reforzar nuestro carácter soberano e independiente de cualquier país del mundo que se vea tentado a intervenir en México por cualquier vía, de recursos económicos, diplomática, militar o a través de agencias extranjeras que quieran inducir o intervenir en un proceso interno electoral.
Ok, gracias. ¿No federal? Sí, en el caso del asunto de Chihuahua, nomás solo recuerda, Enrique, que en este momento no hay proceso electoral. Tendría que vincularse y que esos agentes de la CIA estuvieran interviniendo para efectos electorales concretos, es decir, que la gente de la CIA estuviera apoyando, respaldando, asesorando a un candidato del PAN o de cualquier partido en aquel lugar. Ahora, con respecto a la propuesta que hizo en la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum de crear este comité en el INE para que haga el examen de los perfiles de candidatos. Ha habido también acusaciones, digamos, a nivel municipal, estatal, de acusaciones de nombramientos pactados con el crimen organizado, en donde se ha comprobado que, por ejemplo, secretarios de seguridad o otros cargos, pues les han comprobado ligas con el narcotráfico. En ese sentido, quisiera pedirle su opinión de si cree que sería posible o también viable implementar esta propuesta de investigación general para buscar un posible riesgo razonable para los funcionarios de la administración pública. Para todos, Enrique, incluye para todos. Aquel ciudadano que quiera ser candidato a cualquier puesto de elección popular, alcaldes, presidentes municipales, diputados federales, senadores, gobernadores, presidente de la República, de aprobarse esta medida, tendrán que estar sometidos a ella. Y si hay información de la UIF, de la Fiscalía General de la República, de inteligencia, del Centro de Inteligencia o de la Comisión Nacional Bancaria, se remite a esta comisión y se le hace del conocimiento al partido político que trata de postularlo, diciéndole: la persona que tú quieres postular a ser gobernador en tal lugar tiene riesgo razonable porque maneja tales recursos, porque está siendo investigado, porque aunque no hay sentencia firme, tiene estos problemas que tú sabes si lo postulas o no. Ya el partido tendrá que decidir si lo postula o no. Sí, claro, la intención de este comité es ver los preventivo. perfiles que van a participar en las elecciones, pero yo me refería más bien a los nombramientos. Digamos, un presidente municipal gana y nombra a su gabinete. Eso no es por elección, entonces no hay forma de... Eso es por designación. Exacto. El Tendrían que presidente entrar designa, son funcionarios administrativos, pero ellos están sometidos a legislación penal ordinaria. No aplicaría. No aplica ahí. Muchas gracias. Continuamos con Paco Rubio del Financiero. Paco. Gracias, eso. ¿Qué tal? ¿Cómo está, coordinador? Bien, A Paco. manera de precisar, la autoridad electoral se encarga única y exclusivamente de organizar elecciones. Se le están dando nuevas facultades. La primera, crear una comisión. Hablan autónoma, de 5 consejeros. La primera aquí, ¿qué consejeros que actualmente se encuentran en el INE son las personas idóneas para encabezar esa comisión? Sí, es muy buena pregunta, Paco. Yo diría, como respuesta, en efecto, se están creando nuevas facultades. De aprobarse esta reforma constitucional y reforma legal, sí son nuevas facultades que actualmente no tiene el INE. El INE tiene facultades de fiscalización, de organización de la elección, de nombramiento de funcionarios de casilla, de nombramiento de las rutas electorales, todas esas facultades y De los funciones consejeros las electorales tienen, locales. pero no tienen, también se trasladan, pero no tienen esta facultad que ahora se está creando de una comisión integrada por 5 consejeros electorales. Para mí, los 10 consejeros electorales y la presidenta tienen probidad para integrar esta comisión. De hecho, esta comisión es tan importante que la Constitución le otorga facultades para solicitar información a la UIF, a la Comisión Nacional Bancaria, a la Fiscalía General de la República o al Centro de Inteligencia Nacional sobre determinadas personas,
si no tienen malos manejos, si no tienen problemas, incluso hasta de dependencia alimentaria o problemas o vínculos presumibles con el crimen organizado, o si están siendo investigados por alguna liga con la delincuencia común o con el crimen común. Todo eso tendrán la facultad y estas instituciones la obligación de proporcionar la información sobre esos perfiles que están planteando. Sería una ventanilla. Una ventanilla previsora. Sí. La siguiente pregunta. De estas propuestas, las suyas, no las que presentó el día de hoy por la mañana en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, de sus propuestas, ¿ya los puso a consideración de las demás fuerzas políticas? No. ¿O ahorita nada? No, es una iniciativa. La comenté con algunos, por ejemplo, con Elías Licha, la comenté brevemente. ¿Qué le dijo? No, ellos tienen su posición y la respeto. No me dijo nada, simplemente le expresé. También hablé con el Verde, hablé con el PT, estoy por hablar con MC y estoy por hablar con el PRI. Pero desde antier estoy en comunicación con ellos y han sido receptivos y respetuosos, independientemente de avalar o no estas iniciativas. Esto se lo pregunto porque durante las últimas semanas se ha dicho de que no se había puesto candados, un retén, un muro para evitar justamente la filtración de la delincuencia organizada, llámese narcotráfico, en cuanto a la promoción y campaña y financiamiento a los candidatos a puestos de elección popular. Acusan, la frase es conocida por todo el mundo, de que Morena tiene a narcopolíticos. Bueno, yo estoy en contra de esa frase, pero si ellos han promovido como estrategia política esa frase, hoy es el momento de respaldar estas decisiones legislativas para frenar cualquier intromisión o cualquier postulación de personas que tengan sospecha de vínculos con el tráfico de drogas o con cualquier medida o modalidad del tráfico de enervantes o relaciones con el crimen organizado. Es el momento de que todos respaldemos esas medidas para que en la Constitución se prevenga ese tipo de acciones que nos afectan en la vida pública y en la política. También desde oposición se ha acusado de que estas nuevas reformas, muy en particular la de hoy en la mañana, que se iban a aprobar de manera fast track. Hasta se decía que en 60 horas creo que habían dicho. Bueno, lo que establece la Constitución y la ley. No se van a eximir ninguna de las etapas en la reforma constitucional, no se va a abreviar el proceso, se va a seguir como lo dice la ley orgánica y el reglamento. Pero son medidas importantes. Para mí es una avanzada muy importante, sobre todo estas de prevenir la incursión de personas vinculadas con el tráfico de drogas, que es una exigencia de la oposición. Hoy deben de aceptar que es lo correcto lo que está planteando la presidenta y lo que estamos planteando nosotros. No hay razón para oponerse a que estas normas se conviertan en derecho positivo para el bien del país. Gracias, coordinador. Gracias. Continuamos con Maxi Peláez de TV Azteca. Maxi. Diputado, yo le voy a hacer una pregunta respecto a la iniciativa que usted está promoviendo para la nueva causal de nulidad. Primero, ¿esta iniciativa es porque sospechan de que Estados Unidos les va a echar la mano a otros candidatos? Bueno, la respuesta concreta es para prevenir cualquier posibilidad de gobierno extranjero, no solo Estados Unidos, cualquiera que se vea tentado en intervenir en México. La propuesta concreta en materia constitucional
se la repito, es importante, que es dentro de las causales de nulidad, y al agregar el inciso D, concretamente dice, o se declara nula una elección cuando exista intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales. Entonces, sí contempla a todos, Maru, no hay, Max, no hay ninguna excepción. ¿Pero por qué nace esta propuesta? Entonces? No, nace la verdad es que desde hace tiempo yo tenía deseos de plantearla, también la de las organizaciones, la acabo de platicar el lunes con Paco Garfias incluso, la planteé esta organización preliminar o una comisión que determinara si hay riesgo fundado de personas que participan y que tengan vínculos aparentes con el crimen o con delitos. Lo planteé desde el lunes con Paco y esta también, nomás que esta la presentó Luisa y esta la estoy presentando, pero vienen de una preocupación personal. Ok, ahora mi siguiente pregunta está enfocada a la iniciativa que anunciaron hoy en Palacio. La creación de esta comisión, le están dando una tarea más al INE. Usted habla de nuevas facultades. Sí. Usted dice que cree que los 10 consejeros están pues con la probidad para hacer ese trabajo. Sí. Yo le pregunto, ¿desde qué óptica un consejero electoral que no es experto en narcotráfico, en lavado de dinero, podría darle la lectura correcta a la información que le hagan llegar? Sí, mire, más o menos el mecanismo que se plantea, que es previsible, es que no necesariamente tienen que ser expertos en materia de persecución de delitos, ni expertos en materia de delincuencia organizada. Esta comisión se integra con 5 consejeros o consejeras. A ellos les van a llegar de la ciudadanía algunos reportes de personas que se están postulando para diputados o para presidentes municipales que son con riesgos razonables, y sin ser expertos ellos dicen que Lucas Arvide tiene vínculos con el narcotráfico. A la Fiscalía General de la República por escrito le pregunto, y estos otros que están denunciando que pueden tener, ¿me puedes informar si es así, si hay alguna investigación en su contra, si hay alguna indagatoria? Y cuidando la secrecía de la investigación podrán decir, en efecto, hay esta situación, o se inició una carpeta de investigación, o aunque no se ha sentenciado, está en proceso judicial, o no es cierto. No tenemos ninguna evidencia de que así sea. Es lo que va a decir la Fiscalía. O la UIF, es cierto que se bloqueó su cuenta por algún tema del narcotráfico, o por facturero, o por delitos fiscales. La UIF le dirá si es cierto, hemos esto, o no es cierto. Es decir, es un vínculo de carácter coadyuvante, la comisión, no de carácter investigatorio. No sería posible porque ellos no son ni jueces, ni ministerios públicos, ni tienen por qué perseguir delitos, pero sí pueden recibir información. Una vez que les diga la UIF o la Fiscalía o la Comisión Nacional Bancaria, tenemos estos datos, la comisión, esta de 5 consejeros, se los harán llegar al partido, y el partido le dirá, de las investigaciones que tenemos, que nos hicieron llegar la información, fulano, sultano tienen riesgo razonable de que pueden estar vinculados. Y le preguntaría ahora la otra cara. Hay causales para la nulidad de la elección que dice
financiamiento de recursos de procedencia ilícita. ¿Cuántas elecciones se han anulado en el país por recursos de procedencia ilícita? Muy pocos, pero sí se han anulado algunos. No recuerdo, no tengo en la memoria algún asunto, pero sí se han anulado algunas elecciones por exceso de gastos de campaña y también por actividades ilícitas. Bueno, cuando hablamos de recursos de procedencia ilícita, puede ser narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, lo que sea. No, incluso dinero del gobierno que siendo lícito Así es. se invierte ilícitamente. Ok, pero o sea, esta comisión no tiende al fracaso realmente, y se lo pregunto precisamente porque son muy pocos los casos y son locales, municipales, los que se han llegado, y la verdad no tengo el dato exacto, yo pero creo que ¿cuántos municipios o estados o elecciones federales se han anulado? Algo en este tiene país que hacerse, Maxi. Lo peor es no hacer nada. Yo sí creo en que esta comisión puede prevenir. Y se lo pregunto porque este concepto de recursos de procedencia ilícita existe desde hace mucho tiempo. Sí, existe. El artículo 41 de la Constitución es el más grande Existe. que ha tenido este país y Existe. realmente existe, pero le pregunto, si cree que realmente esta comisión no está condenada al fracaso. No, yo creo que va a ser una comisión muy importante para prevenir la filtración y el que personas con riesgos razonables de vínculos con el narcotráfico, con delitos distintos, se involucren y permeen en una elección en la que no pueden estar. Yo sí creo en que la comisión puede ser un antes y un después, y creo que la comisión puede tener efectos positivos. Va a haber discusión sobre derechos humanos, sobre debido proceso, sobre presunción de inocencia, pero el hecho de señalarlos como personas con riesgos razonables no implica una condena. Ya cada partido en lo individual decidirá si, a pesar del señalamiento de la UIP, de la Fiscalía o de la Comisión Nacional Bancaria, deciden postularlo a partir de todos esos razonamientos y esa información que les sea proporcionada. Y una última pregunta que yo le haría, ¿qué pasa cuando un candidato, por ejemplo, que es más recurrente con alcaldes, ¿no? El alcalde gana la elección, llega al cargo y posteriormente es cooptado por el crimen? ¿Qué pasa en esos casos? ¿No Bueno, se les está yendo ahí el agua por las manos? No, lo que pasa es que no se pueden definir de manera única las barreras que existen en materia penal. En el caso que usted me comenta y me plantea, si un alcalde gana la elección, no tiene vínculos en el momento de ganar la elección, pero después sí se involucra con el crimen organizado, ahí los delitos se persiguen de oficio, como ahora resulta de la investigación que ayer se dio a conocer por el Gabinete de Seguridad en el caso de Morelos. O sea, se les persigue a los presidentes, pero por la vía penal. Esta es una vía preventiva, igual. Pero esta es una vía preventiva para la postulación de candidatos. Pues Ok, continuamos con Fernando Damián de Milenio. Fernando. Buenas tardes, coordinador. Muy en el contexto de los señalamientos por traición a la patria, a los adversarios políticos de Morena, me parece que la iniciativa que usted está presentando el día de hoy se puede prestar a suspicacias. Es decir, se la formularía de la siguiente manera la pregunta: ¿cuáles serían las garantías de que esta reforma no se utilizará como un mecanismo de persecución política a los opositores, clarificando exactamente pues esta eventual intervención extranjera, sobre todo porque en una leída rápida a la iniciativa veía que le están dando facultades al Tribunal Electoral, sí, pues para determinar y dar una última es que a alguien se le tienen que dar, Fernando. ¿A quién más? Creo que el tribunal no es confiable para la oposición. Bueno, a juicio suyo. A juicio mío sí es confiable. Es una entidad pública
de absoluta confianza y de certeza. Yo tengo muy buena opinión de los magistrados electorales de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación. Para mí son confiables y por razón jurídica plena, el órgano que debe de calificar ese tipo de acciones es un órgano especializado en materia jurisdiccional y en materia electoral y le corresponde al Tribunal Electoral la función. ¿Rechaza usted que haya algún riesgo de persecución política? Rechazo plenamente cualquier riesgo y va a ser para bien esta medida y esta reforma, porque refuerza la soberanía, previene el que los países exteriores del extranjero influyan en nuestras elecciones, sean los que decidan, y rechaza cualquier intervención diplomática, militar, política, tendiente a manipular el voto en contra de partido alguno y totalmente inconstitucional una vez que se apruebe la reforma. El artículo 41 establece también como causal de nulidad el uso de recursos de procedencia ilícita, como bien mencionaba Maxi. Sin embargo, una insistencia de PAN y PRI ha sido que expresamente se diga que son recursos del narcotráfico los que o del crimen organizado los que podrían nulificar una elección. ¿Ustedes estarían dispuestos lo he a incluir escuchado, este concepto? sí. Yo estaría de acuerdo. Este argumento lo ha esgrimido, lo he escuchado sobre todo del diputado Licha, en el sentido de que todo el dinero proveniente del narcotráfico sea causal para una nulidad. Yo estoy de acuerdo, aunque yo diría que por técnica legislativa cae en el supuesto de dinero ilícito, pero si se quiere particularizar en el Código Penal, yo no tendría inconveniente, porque no hace daño el secundar una acción tan importante en este momento. Por eso insisto que en las propuestas, tanto la comisión como la nuestra, toda la oposición debería estar de acuerdo, porque es el principal reclamo que le hacen a Morena y la etiquetación política electorera de ser narcoorganización o narcopartido. Estamos demostrando que nosotros queremos que se sancione y se prevenga cualquier perfil inconveniente para que no se filtre a la elección. Estamos poniendo la muestra de que no aceptamos en nuestras filas a ningún narcotraficante ni a ninguna persona vinculada con el crimen organizado. Estamos demostrando, porque somos los que estamos proponiendo las reformas tanto de esta comisión como de esta causal de nulidad de una elección, cuando se demuestre que gobiernos, instituciones o personas del extranjero influyen en nuestra elección a la que le compete solo a mexicanos y a mexicanas. Correcto. Una tercera y última pregunta, coordinador. Ya refiriéndome a las dos iniciativas que para el periodo extraordinario presenta el Ejecutivo Federal, veo que usted ya hizo un análisis de ambas y la pregunta sería, ¿habrá algún cambio? ¿Se modificará alguna coma, algún punto o cómo van? No, depende de la comisión, Fernando. Usted sabe y todos saben que yo respeto las comisiones. En este caso, la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside Leonel Godoy, y sus integrantes serán los que decidan si hay cambios a la iniciativa presidencial o a la mía. Yo no me ofendo si hay cambios y si mejoran, enriquecen la propuesta hecha. Muchas gracias, diputado. Continuamos con Gustavo Castillo de Uno TV. Ese es mi amigo. Coordinador, muy buenas tardes. Buenas tardes a Gustavo. todos. Yo quisiera saber si la presidenta Claudia Sheinbaum les ha advertido a los dirigentes de Morena que renuncien si es que están manchados en relaciones con los cárteles de la droga. La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que Morena no es tapadera de nadie, ni tampoco será telón para cubrir impunidades o delitos, y cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Particularmente no les ha dicho o no les ha pedido a los dirigentes de Morena que renuncien al partido si ellos saben que están con relaciones con el narcotráfico. No, la presidenta es respetuosa de la vida interna del partido.
Coordinador, y otra cosa, son dos iniciativas de la presidenta, la de usted, la que tiene que ver con la LEGIPE, serían 4 Sí. iniciativas las que se discutirán en este periodo extraordinario. Sí, son 4 iniciativas las que se van a discutir. Ya se aprobó en la permanente o está en ese proceso de listado de 4 iniciativas, 2 de la presidenta y 2 mías, 2 nuestras. Y finalmente, ¿se parece la iniciativa que usted presenta y que nos platica, se parece un poco a la que han manejado algunos opositores, incluso de que la causal de suspensión de la elección, el que triunfe, pues se anule? Sí. Va más allá la propuesta de la oposición, incluso que se le quite el registro al partido, que se le encuentren relaciones o que fue ayudado por dinero mal habido o del narcotráfico. ¿Cuál es su opinión? Que está bien, que si hay comprobación de que una organización recibe dinero ilícito o recibe dinero del extranjero, pueda cancelársele su registro. Estoy de acuerdo. Incluso su partido. El que sea. El que sea. Gracias. ¿Y lo van a incluir? ¿Cómo? ¿Lo van a incluir? No esa está parte? incluido, no está incluido. Pero, o sea, ¿no cree conveniente incluir esa causa? De hecho, está incluida desde el momento mismo en que se anula la elección. Las comisiones van a determinar en estos casos si amplían o no la iniciativa presidencial. O sea, no lo descartan. No se descarta nada. Es una decisión soberana de las comisiones y después del Pleno. ¿Pero por qué no lo promueve usted? Yo no lo presenté porque yo Si está presenté usted de otras acuerdo, iniciativas. Pero No lo presenté, pero creo que en términos generales sí hay esa posibilidad de cancelación de registro. No recuerdo, pero sí hay, ¿eh? Y hay una advertencia y legislación. Déjeme checarlo. No lo recuerdo en este momento, pero creo que sí hay Por lo menos una en esas previsión. 4 que se van a presentar, ¿no viene eso? ¿O? No, en esta no. Las mías no. La mía solamente viene la nulidad. Es una causa de nulidad de la elección. Pero perdón que insista, si usted está reformando, o sea, está proponiendo que se reforme las causales o agregar una causal para la anulación de elecciones, ¿no es correcto hacer la precisión ahí de anular cuando el crimen esté ahí? El tiempo procesal ya concluyó para mí, porque está presentada formalmente mi iniciativa, pero las comisiones pueden hacer lo que crean conveniente. Gracias. Continuamos con Jaime Obrajero de W Radio. Buenas tardes, diputado. Jaime. Oiga, yo quería preguntarle si el día de hoy o cuándo se van a reunir las comisiones correspondientes, la de puntos constitucionales, la de reforma político-electoral, o no sé cuáles corresponden, Sí. para desahogar estas iniciativas, y si el periodo extraordinario que va a empezar la próxima semana se va a ampliar, no sé, 3, 4 o más. Estás bien. A ver, Jaime, son 4 iniciativas las que se van a discutir. Voy a tratar de darles la ruta del proceso legislativo, que puede variar, lo advierto, pero que es lo más seguro que se siga la misma. Hoy se presentan las iniciativas. Desde ayer ya las tiene la Comisión de Puntos Constitucionales. Emitirá el dictamen y tendrán 5 días las comisiones para deliberar. 5 días. Y el martes, sí son 5 días, son de los 4. Hoy tienen libertad desde ayer, hoy o incluso mañana, solo que nos corre el tiempo, porque son 5 días y no vamos a dispensar, no vamos a abreviar nada. Entonces, si son 5 días, si hoy se aprobara, se emitiera el dictamen, aprobarse hasta después de los 5 días, que son viernes, sábado, domingo, lunes y martes.
En comisión. Entonces, estaría convocando la Comisión de Puntos Constitucionales y de la Reforma Electoral, según se haya turnado, el martes. El martes tenemos sesión de Congreso a las 4 de la tarde, el martes. Acuérdense ustedes sesiones que tenemos que hacer cuando se trata de una modificación constitucional. En un periodo extraordinario tenemos que sesionar diputados y senadores el martes. Puede prevenirse, Jaime, que el propio martes, después de la sesión de Congreso, tengamos la primera sesión del extraordinario, la primera sesión legislativa, el mismo martes. La reforma constitucional presidencial, en tiempo, el que es tiempo, primero en derecho. Entonces, se puede el martes discutir en lo general la reforma constitucional, en lo general, y el miércoles, en lo particular, las reservas y las otras reformas previstas en el periodo extraordinario. El miércoles tendríamos que concluir para que le enviáramos al Senado como Cámara Revisora y hiciera su trabajo, para estar concluyendo hacia el viernes de la semana próxima. Y luego turnarla a los estados, sábado, domingo y lunes, para que el lunes se hiciera la declaratoria de constitucionalidad de la reforma, si es que así sucede, si así procede, y el martes estaría promulgando y publicando la misma. Estaríamos a tiempo. Apretado, pero estaríamos a tiempo. Por último, Angélica Melín, de MBS. Angélica. Gracias, buenas tardes a todos. Sobre esto que le preguntaba a Jaime, ¿se va a sesionar de madrugada? O sea, el martes, ¿estarán aquí de madrugada trabajando en eso? O, no lo sé, Angélica, depende, es que es la dinámica. A mí me gusta más de día y en horas racionales. Me gusta a mí, pero a veces la propia dinámica legislativa y el debate nos lleva a extender los horarios. La siguiente pregunta que tiene que ver con este tema es si el extraordinario se va a extender hasta cuándo para que se emitan las respectivas declaratorias de constitucionalidad. Sí, hasta el lunes, tenemos hasta el lunes siguiente para la declaratoria de constitucionalidad que tendrá que ocurrir en la permanente y tener el martes para promulgación y publicación de la reforma. Los legisladores, es la opinión de la oposición, yo se la planteo para que usted nos diga cuál es su postura al respecto. Ellos dicen que esta reforma que está proponiendo la presidenta es el reconocimiento de que sí hay narcocandidatos y narcogobernadores en Morena. Bueno, pues ahora pueden votar para que no lo haya, si es que lo afirman. Yo niego categóricamente que eso exista. Ellos están en su estrategia electoral y yo lo respeto. Pero si ellos plantean eso, yo les diría, ¿por qué Morena plantearía una reforma de tal magnitud? Al contrario, nosotros somos los que estamos planteando que haya esta comisión de valoración de perfiles y de que no tengan ningún vínculo con el tráfico de drogas, y estamos planteando que si hay dinero o hay intervención de extranjeros, se anule la elección. Porque nosotros no tenemos temor de nada y porque niego categóricamente que haya en Morena una actitud de solapar a quienes estén vinculados con el crimen organizado. En todo caso, quienes estén vinculados tienen que estar enfrentando la justicia, que eso es lo que amerita. Morena tiene más de 30 millones de militantes y simpatizantes, y es muy grosero, es pedante y es irrespetuoso el que generalicen a Morena viendo tanta gente honesta, gente de trabajo, gente de convicción en Morena, que yo rechazo categóricamente cualquier categoría que denueste u ofenda
a militantes y simpatizantes. ¿No es por presiones de la justicia de Estados Unidos y todo este contexto, el TMEC, las amenazas del presidente norteamericano y todo eso que se promueve justo en este momento, cuando ya hay casos, hay las acusaciones de narcogobernadores, narcocandidatos? No, Angélica. Yo le puedo decir, por ejemplo, que de manera personal las iniciativas yo las formulé porque creo que son convenientes. La presidenta, que es la La presidenta no podría yo afirmar nada, pero le aseguro que es una mujer recta, es una mujer que ha actuado con dignidad en la defensa de la soberanía y no va a aceptar. Pero actúa a posteriori, porque ya ocurrió. Hay gobernadores, candidatos, no nada más de Morena, de distintos partidos. De todos los partidos. Ayer detuvieron a algunos en Morelos, de MC, del PAN, no son de Morena. Entonces, pero hay de todo, ¿no? Yo digo que de todo sí hay narcocandidatos. Yo creo que, no, yo no me atrevo a afirmarlo, pero si los hay que castigarlos. ¿Con esta reforma se van a acabar los narcocandidatos? No lo sé, yo deseo que sí, Angélica, yo deseo que sí, pero no podría yo tener una varita mágica para decir a partir de ya no hay nada. No, yo soy muy cuidadoso en eso. Lo que sí creo es que si hay elementos, tiene que castigársele a quien esté involucrado con el crimen organizado. Y tengo otra pregunta que tiene que ver con la bancada, con el tema del diputado Mayer. Para que nos aclare en qué condición va a quedar el legislador. Esa es una. ¿Estaría Morena perdiendo una curul, un diputado? Y se publicó en redes, en medios de comunicación, que el diputado Mayer tendría la intención de que le permitan quedarse en la curul, en las oficinas, y él dice que sigue respaldando a la presidenta de la República, pero no sabemos si eso alcanza para que técnicamente y operativamente el diputado pueda seguir en las comisiones que lo asignó Morena, en la oficina que Morena le asignó, y sobre todo este punto de si pierde o no Morena un integrante. Sí, Angélica, mire, la renuncia a Morena del diputado Sergio Mayer se inscribe en una decisión personal que ya están procesando las instancias del partido. Yo lo lamento como coordinador del grupo parlamentario, respeto su decisión personal, pero aquí no haremos nada que él no quiera. Si él renuncia al grupo parlamentario, es su decisión. ¿Es condicionante que se haya renunciado al partido? No, hay que deje de ser parte de la bancada? antecedentes históricos en el pasado que sin ser seguían, no recuerdo, pero en el Senado hay varios, cuando yo fui coordinador, pero nosotros lo vamos a respetar. Yo tengo una opinión respetuosa de él y no tengo, a mí me da mucha tristeza, Angélica, cada vez que nos peleamos entre sí. Me da mucha tristeza cuando renuncia una persona a Morena, me da mucha tristeza cuando una persona desvalora lo hecho por el movimiento tantos años. Soy fundador de Morena y cada vez que pasa esto me duele mucho, con sinceridad, me duele mucho. Y por eso no voy a actuar de manera negativa contra ningún compañero del movimiento. ¿Se queda en la bancada, con las oficinas, con las comisiones? Se queda de acuerdo con la ley, con sus derechos a salvo. ¿Pero eso qué significa? Con sus derechos a salvo, mientras no, es que tiene el derecho y nosotros lo vamos a respetar. ¿Será diputado sin partido? No, mientras no renuncia, Angélica, él sigue siendo de la bancada. Pero es que ya renunció al partido. Al partido es distinto, incluso los estatutos y la ley orgánica, le podría decir, es una gran discusión, pero en materia doctrinaria, soy maestro de Derecho, le puedo decir que desde que se crean los grupos parlamentarios se distinguen como autónomos del partido. No tenemos nosotros ninguna dependencia con el partido, sí nos orienta su filosofía y sus principios, pero la fracción del partido parlamentaria tiene autonomía e independencia del partido político. Y aquí lo que hacemos
es por mayoría de los legisladores y mientras no presente él una carta de renuncia, nosotros lo consideramos como un compañero. Y no se vaya. Decía el diputado Mayer hace unos minutos. ¿Cómo? Decía el diputado Mayer hace unos minutos que entre las razones que lo llevaron a salirse del partido fue que aquí, en la Cámara, él recibía presiones de distintos grupos, así lo mencionó textualmente, vente conmigo, estás con aquel o con aquella. Eso quiere decir que en los hechos pues sí hay una división interna en la bancada y que hay estos grupos que ustedes no querían que se formaran como en Morena para que no le pase lo que le pasó en su momento al PRD. Lo dijo él mismo, que él recibe presiones internas en la bancada. Vente conmigo, sé de mi equipo, y de otros legisladores, habló de legisladores, vente conmigo, apóyame a mí, o con quién estás, nos decía el diputado Mayer, que se le llegó a plantear dentro de la bancada. ¿Eso está pasando? ¿Usted lo confirma? No, como coordinador del grupo parlamentario, Angélica, le puedo decir que estamos muy unidos. No hay grupos, ni grupotes, ni grupitos, ni facciones. Yo reconozco y respeto a los 253 compañeros y me honra mucho en coordinar esta bancada. Hay expresiones, hay diferencias normales, pero estamos siempre unidos en lo fundamental. No hay ni habrá divisiones, menos ahora que la presidenta de México necesita de todo nuestro respaldo y no de fisuras que debiliten la conducción de la Cámara y la conducción del país. Estamos juntos con ella y los 253 son extraordinarios y extraordinarias compañeras. Muchas gracias, coordinador. No más Gracias. preguntas.